Bueno, entonces, muchas gracias. Una pequeñísima introducción, Presidenta. Efectivamente, como usted bien lo sabe, y le agradecemos como bancada del Polo Democrático Alternativo, que nos hubiese agendado para el día de hoy una propuesta que por efecto también de los trámites, de mucha iniciativa, de mucho debate, de cambios en las agendas producto de la pandemia, nosotros lo comprendemos, pero este es un debate que se aprobó desde el 31 de enero de este año. Por eso creo que fuimos muy oportunos como bancada en la preocupación de generar un debate alrededor de una idea o de un proyecto muy importante, como lo decía el profesor Argote, para la ciudad. Incluso antes de que nos fuésemos a la pandemia y en el proceso que se traía por el gobierno anterior, incluso por este gobierno, perdón, incluso antes de la posesión de la alcaldesa, donde ya se venía trabajando algunas ideas sobre el nuevo plan de ordenamiento territorial. Segundo, pues es importante recordar, a mí casi no me gusta como autonombrarme, lo digo sinceramente. Yo soy un hombre que vengo de hecho a pulso, vengo desde abajo y no me gusta ponerme en la circulación a partir de lo que yo manifiesto, pero el autor de la ponencia negativa al plan de ordenamiento territorial del señor Peñalosa es quien les habla. Y el 2 de noviembre del año pasado llegaron algunas personas al Consejo de Bogotá en el momento en que se decía, personas que incluso nunca las había visto en el debate ni en la protesta, pero bueno, no importa, al final ayudaron. Pero lo importante de eso fue que el Consejo de Bogotá, por mayoría en la comisión del plan, negó la idea del plan de Peñalosa, por muchas consideraciones que quedaron consignados, y ahí está la historia, que después de 4 horas de presentación de mi ponencia, el Consejo de la Ciudad tuvo a bien aceptar mi ponencia negativa para hundir el proyecto depredador de la naturaleza de Enrique Peñalosa y privatizador de lo público. Y porque además se habían utilizado cifras que generaban unas falsas expectativas frente al crecimiento urbano y al desarrollo de vivienda en la capital del país a partir de unas informaciones de años, desde el año 2005 y no teniendo en cuenta el censo del año 2018. Eso lo quiero yo dejar absolutamente claro, solamente para la memoria de algunos que se les olvida qué es lo que se hace en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, y agradecerle por supuesto a la participación ciudadana, a la lucha cívica, a la lucha social, a la lucha comunitaria, a la lucha política, a mi partido, a los concejales y a otros concejales de la ciudad. Esa es la razón por la cual, entre otras cosas, hoy estamos discutiendo un plan de ordenamiento territorial, o se va a empezar a discutir un plan de ordenamiento territorial, porque si ese se hubiera aprobado, no estaríamos hoy en estas circunstancias. Entonces, reciban positivamente, señores del gobierno, que ustedes tienen una oportunidad enorme, como lo decía Argote, ¿sí?, enorme de estructurar gente, ser junto con la ciudadanía y el Consejo de Bogotá, con la academia, con los estudiosos de estos temas, para construir el mejor plan de desarrollo, porque no es un plan de corto plazo, es un plan de mediano plazo, para ponerlo en términos muy concretos. Entonces, no vamos a desaprovechar, señores del gobierno, señora directora de planeación, secretaria de planeación, todos los funcionarios, no desaprovechemos esta oportunidad de oro que nos dio el Consejo pasado al no aprobársele el proyecto a Enrique Peñalosa. Eso hay que manifestarlo en cabeza de una ponencia de Celio Nieves el año anterior. Bueno, entonces vamos a lo que vinimos. Yo siento, de acuerdo a las respuestas, que en lo que se ha venido haciendo en materia de canales de participación ciudadana, que la debemos llevar a una denominación mucho más concreta. La participación ciudadana no es para que la gente vaya y proponga y salga feliz porque alguien le tomó nota del asunto, sino para que se debata, incluso se vuelva a debatir, para que esa participación ciudadana tenga incidencia realmente en el contenido final
del plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Indudablemente se ha avanzado incluso en medio de estas dificultades por efecto de la pandemia en una mayor participación frente a lo que se hizo en el gobierno pasado después de 4 años, donde las cifras así lo demuestran. Ahí está en la diapositiva, yo sencillamente la dejo ahí para que la observen, señores concejales. No me voy a poner a demorar mucho en eso, sino en concreto lo que yo manifiesto es que si bien es cierto a través de distintos canales, de distintos modos, en medio de estas dificultades de manera presencial, virtual y remota, en esa combinación, la presencia y la participación ciudadana ha sido muy superior, ¿sí? Esperaríamos mucho más, por supuesto, pero es mucho más superior, incluso los aportes concretos que los que se hicieron en la etapa anterior en el gobierno del señor Peñalosa. Eso es lo primero. Entonces queremos sí participación con incidencia en las decisiones. Esa es la participación efectivamente democrática a la cual nosotros esperamos. Se viene una discusión, ¿sí?, en este tema, y tiene que ver con el componente y unas recomendaciones que ha hecho la Mesa Ciudadana de Empalme al POD. A mí me parece que esto es muy importante tenerlo en cuenta, señores concejales, por una razón. Es decir, el gobierno debe retomar el camino de ¿qué? De la renovación o de la revitalización urbana y plasmar en el POD, sí o no. Ese es un debate muy interesante que se generó también en la discusión pasada, que se establezca una verdadera política en ese sentido que permita superar el déficit de suelo para la construcción de la vivienda, pero que a la vez permita a la ciudad modernizar su estructura funcional, su imagen y generar nuevas centralidades a fin de redistribuir las funciones comerciales, de servicios, administrativas, que de paso contribuyan a la mejora de la movilidad y las condiciones ambientales y de salud de todos los bogotanos. Eso es clave que se manifieste. Lo otro tiene que ver con unas recomendaciones que ha hecho la Mesa Ciudadana de Empalme, que se deben considerar, por supuesto, porque para eso es la presencia ciudadana. Y ahí ellos nos manifiestan que los nuevos procesos urbanos ocurrirán en la ciudad construida, que se requiere el cambio de enfoque basado en el concepto de la revitalización, que se debe identificar el potencial real de densificación en los diferentes sectores urbanos ajustados a la demanda real. Igual que hay unas reglas de juego, se deben establecer unas reglas de juego claras respecto a la gestión del suelo, la mezcla de usos, la expropiación, entre otros. Igual que hay que priorizar las zonas con mayores necesidades de la ciudad que han tenido una densificación muy importante. Es decir, yo con estos elementos estoy manifestando un acuerdo, por eso retomo esa información de la Mesa Ciudadana de Empalme del Plan de Ordenamiento Territorial. Lo otro es, me voy a saltar dos para respetar el tiempo, señora presidenta, yo le agradezco a usted inmensamente, y tiene que ver con el tema de la estructura ecológica principal. En este tema yo tengo que manifestar lo siguiente. Los puntos que recibió o que se han recibido con mayor número de aportes por parte de la ciudadanía tienen que ver con el tema de la estructura ecológica principal. Al igual que en el Plan Distrital de Desarrollo, los resultados del diagnóstico coinciden en que se debe conservar su relevancia como eje estructural del ordenamiento ambiental en el POD. Además, debe primar el reconocimiento de la crisis climática actual y las intervenciones enfocadas en la adaptación y mitigación. En ese orden de ideas,
se debe decir que se debe respetar la franja de adecuación de los cerros orientales, debe permanecer como suelo rural, pues en un eventual cambio a suelo urbano, abre la posibilidad de la consolidación de nuevas edificaciones en esta zona. Por supuesto que no estoy de acuerdo con la propuesta de sectores como ProBogotá, Camacol, la Cámara de Comercio, donde se busca reevaluar la categoría de rural a urbano, es decir, que el perímetro urbano de la ciudad llegue hasta la reserva forestal, desconociendo la resolución 228 del año 2015. Otros puntos en los que coincido con la Comisión Ambiental son la conservación de la reserva Tomás Van der Hamen, tal y como fue creada en el año 2000 y alinderada en el año 2011 por la CAR. Han pasado 6 años después de la formulación del Plan de Manejo Ambiental y tanto la CAR como el distrito no han mostrado suficientes avances significativos en su implementación, reconociendo en este gobierno y en el Consejo de la Ciudad que en el Plan Distrital de Desarrollo quedaron proyectos, programas y recursos para la restauración y la protección de la reserva Tomás Van der Hamen. Eso tenemos que rescatarlo. Los privados insisten en incluir en el POL la finalización de la avenida Boyacá, lo que indica una sustracción en la reserva, allá en la reserva Tomás Van der Hamen. A finales de septiembre de 2020 se conoció la noticia que el Fideicomiso Lagos de Torca planea solicitar ante la CAR dicha sustracción, y varios ambientalistas y organizaciones manifestaron que previamente a la licencia ambiental debe existir un diagnóstico ambiental. Eso tenemos que hacerlo. Pero hay otros lugares y otros elementos que seguramente no han pasado por una discusión grande de ciudad. Igual hay que mantener la zona de manejo y preservación ambiental del río Bogotá a 270 metros, tal como está planteado en el POL vigente. También que se respete a Lagos del Tunjuelo, que con respecto a Lagos del Tunjuelo se propenda por la recuperación del cauce original del río y sus humedales. Igual, respecto a la Tomás Van der Hamen, ya lo he manifestado, pero frente al Parque Ecológico Cerro Seco, por ninguna consideración, absolutamente por ninguna consideración, allí debe haber una política de urbanización en el Parque Ecológico Cerro Seco. Y lo otro, el tema del POL con enfoque de género y sistema distrital de cuidado. El diseño de los espacios públicos estrechamente ligado a la seguridad urbana y a la posibilidad de apropiación de los mismos por parte de las mujeres es una condición que debe ser tenida en cuenta de manera racional. Es muy importante el enfoque de género y del sistema distrital de cuidado en toda la construcción del plan de ordenamiento territorial. Este POL también debe tener en cuenta las propuestas realizadas por el Consejo Consultivo de Mujeres, quienes en el año 2018 presentaron una versión de esas propuestas. En dichas propuestas se tuvieron en cuenta el componente general, componente rural y componente urbano. Entonces, señora presidenta, pues para no extralimitarme en el tiempo, yo dejo mi intervención hasta ahí. Muchas gracias, señora presidenta.